Buenas tardes, doctor y al público general. Soy José Carlos Bustamante Alfaro, soy estudiante de medicina, actualmente estoy cursando el tercer año. En este video tiene el propósito de presentar las maniobras de auscultación de corazón y de pulmones. En la exploración adecuada del tórax tiene una secuencia que ayuda al clínico a seguir varios pasos e integrar sus hallazgos en síndromes mismos que los llevarán con más seguridad hacia un diagnóstico más adecuado. La exploración física del tórax incluye 4 procedimientos que son de inspección, palpación, percusión y auscultación. Dentro de esto nos vamos a enfocar en la semiología pulmonar y la semiología cardiovascular. Así que primero vamos a definir primeramente los pulmones. Van a formar parte del sistema respiratorio que va a estar situado dentro del tórax protegido por las costillas y a ambos lados del corazón. Van a ser huecos y estar recubiertos por una doble membrana lubricada llamada pleura que evita que los pulmones rocen directamente con la pared interna de la caja torácica. Mientras el corazón va a ser un órgano muscular hueco que forma parte del sistema circulatorio y va a estar localizado en la cavidad torácica que se va a encontrar recubierto por el pericardio. El interior del corazón va a ser formado por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Va a presentar 4 estructuras valvulares, 2 aurículas ventriculares y 2 válvulas sigmoideas. Con esta introducción vamos a iniciar con las maniobras exploratorias. En cuanto al tórax y los pulmones, la inspección se va a dividir en dos, una inspección estática y una inspección dinámica. En la inspección estática tenemos que ver alrededor del paciente y poder observar las caras del tórax anterior, posterior y lateral. Aquí visualizamos que el paciente tenga un tórax simétrico, que tenga una movilización completa con la respiración, que tenga la comisión simétrica de la misma forma, y también revisamos si hay alguna alteración anatómica importante como el tórax de un tonel o el tórax en quilla. Otros aspectos también vamos a ver el estado superficial en general de la piel, ver también la forma del tórax, el tipo de respiración, la respiración en cuanto a su frecuencia, en su amplitud y su ritmo. También vamos a continuar viendo el color de la piel y si hay lesiones en alguna zona. En el dinámico vamos a ver si existe algún signo de dificultad respiratoria, puede ser en el movimiento de los músculos respiratorios o el tiraje, y si se presentan depresiones con movimientos paradojales, lo que vamos a buscar es el aleteo nasal, una respiración en balancín y una respiración paradojal. Pasémonos a la palpación. En la palpación vamos a tratar de evidenciar en los cuadrantes en la parte anterior, también en la parte posterior, la presencia de masas e irregularidades que pueden pasar desapercibidas en la inspección. De la misma forma vamos a inspeccionar la parte posterior. La palpamos de la misma forma así para ver si existe alguna masa que debemos investigar. También de la palpación nos sirve para examinar la espacialidad del tórax en la respiración. Entonces lo que haremos es colocar los dos pulpejos de los dedos en la línea media y comprobar cómo se expande en la respiración del paciente. La palpación nos sirve para la percepción de las vibraciones ocasionadas por la voz del paciente, así que vamos a colocar la mano en una de las bases pulmonares, puede ser izquierda o derecha, y le pedimos al paciente que diga el número 33. Esto nos hace percibir una vibración que es lo normal que debería percibirse. Si es que estuviera aumentado, nos haría pensar de que alguna consolidación en el pulmón que lo transmite mejor, y si el sonido estuviera disminuido nos haría pensar que hay un problema en el paso aéreo al momento de emitir la voz. En la percusión vamos a realizar siempre con un dedo que es el que va a ser percutido y 1 o 2 dedos que van a ser los que hagan el golpe, que es importante diferenciar el sonido. El sonido del campo pulmonar siempre va a ser timpánico. Esto es importante ya que si hubiera matidez nos haría pensar en alguna consolidación o un derrame pleural, es decir, que no habría aire que permita el sonido timpánico. En la percusión de la parte posterior nos interesa delimitar el nivel del pulmón, entonces vamos a percutir hasta encontrar matidez en la parte inferior, que nos va a ayudar a delimitar hasta dónde llega el pulmón del paciente.
Para evaluar la parte posterior es importante pedir al paciente que desplace los brazos hacia adelante para que las escápulas no nos obstruyan los campos pulmonares. En ese sentido, le pedimos al paciente que por favor haga más profunda la inspiración y la respiración para facilitar la exportación del pulmón. Entonces vamos a hacer la compresión izquierda con derecha en inspiración hasta llegar a las bases. Por último, vamos a evaluar la mecánica pulmonar y su auscultación. Dentro de esto vamos a tener la ampliación y la ampliación en la parte superior. Debemos colocar nuestras manos exactamente. Vamos a poner nuestros dedos pulgares en la parte de la apófisis vertebrales y con nuestro dedo medio índice en las clavículas. Y con ello le podemos definir al paciente que inspire y expire. Con ello vamos a poder evaluar cómo de forma simétrica tendría que llenarse los pulmones. Para avalar lo mismo en la aplexación, pero en la parte inferior debemos colocar nuestros pulgares en la parte infraescapular, lo más separado de la columna vertebral. Por lo tanto, le pedimos nuevamente que ingrese aire, ya que lo podemos hablar. Es como la caja torácica simétricamente tiene el mismo tiempo y tiene el mismo volumen. Para la ampliación vamos a colocar una de nuestras manos en la parte posterior y otra mano en la parte anterior del tórax. Vamos a pedirle que respire profundamente y así vamos a evaluar cómo se abre y se cierra la caja torácica. Ahora vamos a continuar con los focos de auscultación pulmonares. Vamos a imaginar unos números en los cuales vamos a poder auscultar. El 1 y 1 van a ser los focos apicales, 2 y 2 los focos interescapulovertebrales. Y también tenemos a los focos hilares que son del 1 al 3, 4 y 5. Y por último tenemos los focos basales que son de 6, 4, 5 y 7. Esto hace que cuando tengamos que auscultar necesitemos un estetoscopio y siempre lo auscultemos de par en par. Si empezamos en uno, la contraparte escuchamos el otro uno y así simultáneamente, siendo la forma correcta de auscultar los pulmones. En esta segunda parte vamos a ver las maniobras del examen físico cardiovascular. Entonces la inspección base se va a dividir en dos, una estática y una dinámica. En la estática va a ser lo mismo que la anterior, como tal se van a observar las características de la zona en sí. En estas vamos a observar básicamente los movimientos que sean sincrónicos con el latido cardíaco, y en el dinámico lo que se va a evaluar es en la cabeza. Se va a buscar un movimiento sincrónico en la frecuencia cardíaca y se van a evidenciar los siguientes signos. Vamos a ver el pulso de Corrigan de martillo, que es un llenado energético y rápido de las articulaciones carótidas en la sístole y su punto colapso es en la diástole. También vamos a ver el signo de Muset, que va a ser el movimiento rítmico de la cabeza con los latidos cardíacos. Hablando de la palpación, vamos a palpar para diferenciar un dolor de origen cardíaco de una de la pared torácica. En el cuarto o quinto espacio intercostal vamos a palpar un latido sistólico potente. Continuando con la palpación, también podemos hacer lo que llamamos como la maniobra de Drexler. En este caso, el examinador se ubica a la derecha del paciente, apoya con firmeza el talón de su mano derecha sobre el tercero y cuarto de los espacios izquierdos con líneas par esternal. Entonces se va a percibir una elevación excesiva, intensa y extensa en la región precordial durante la sístole, en expresión palpatoria del latido sagital positivo, por un ejemplo, la estenosis mitral. Por último, vamos a poder palpar el frémito o el krill, que es una vibración palpable de la pared torácica procedente del corazón. Este se produce por un soplo que es lo suficientemente fuerte para ser palpable técnicamente. Es la palpación de un soplo. En la auscultación, lo más importante siempre se menciona en la semiología cardiovasculares de los focos auscultatorios. El primero que vamos a encontrar por acá va a ser el foco pulmonar, que se va a encontrar en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde externo izquierdo. El foco aórtico se encontrará en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde externo al derecho.
el foco tricúspide en el cuarto espacio intercostal izquierdo en la parte inferior del borde esternal izquierdo y finalmente el foco mitral en el apex cardíaco en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea media clavicular. En la auscultación encontramos los sonidos cardíacos. El corazón presenta dos etapas en el ciclo cardíaco, que es la sístole, la contracción ventricular, y la diástole, la relajación ventricular. El S1 se va a auscultar justo después del comienzo de la sístole y se debe el cierre de las válvulas auriculoventricular, mitral y tricúspide y se escuchará un blop. En la S2 se ausculta al comienzo de la diástole y el resultado del cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Se debe escuchar un tup, blop tup, blop tup, blop tup. El sonido 3 y el sonido 4 no se debería escuchar porque son ruidos patológicos. Vamos a realizar maniobras importantes para la correcta auscultación cardíaca. La maniobra de Pachot nos va a ayudar a identificar anomalías a nivel de la válvula mitral y es de suma importancia. El paciente debe encontrarse en decúbito lateral izquierdo. Para esto vamos a identificar el foco de punta, en este caso va a ser el foco mitral. Nos colocamos en el área para poder apreciar el choque de puntas. Maniobra de Valsalva nos va a permitir identificar y percibir los sonidos del corazón izquierdo de una manera más fuerte para ayudarnos a identificar patologías. Esta se produce de tal manera que vamos a pedir al paciente que realice una inspección forzada seguido de una explicación forzada con la glotis cerrada. Esto va a producir que exista un aumento de presión intratorácica con una disminución del retorno venoso del lado derecho del corazón, para así permitir un aumento de los sonidos cardíacos a nivel del corazón izquierdo. Por ende, vamos a decir al paciente que por favor realice una inspiración y vamos a pedir que realice otra inspiración forzada más o menos para que el paciente va a pujar sin soltar el aire. Es ahí cuando nosotros vamos a poder identificar los riesgos cardíacos de manera más precisa. Maniobra de Harvey nos va a permitir auscultar de manera más precisa las válvulas semilunares debido a que vamos a pedir al paciente que realice una leve inclinación del tórax. Es ahí cuando las válvulas semilunares nos van a permitir realizar una auscultación de manera más precisa, aumentando los sonidos. Es importante realizar la maniobra correcta para la identificación de soplos a nivel de estas válvulas. Maniobra de Azoulay nos va a permitir identificar anomalías a nivel del corazón izquierdo, tanto en válvula mitral como la válvula aórtica. Vamos a pedir al paciente que eleve los miembros superiores como inferiores, produciendo un mayor gasto cardíaco, aumentando la intensidad de los ruidos cardíacos de este nivel. Maniobra de Rivero-Carvalho nos va a ayudar a identificar las diferentes anomalías tanto a nivel del foco tricúspide como del foco pulmonar. Vamos a pedir al paciente que realice una inspiración profunda. Esto va a permitir que exista un mayor retorno venoso a nivel del corazón derecho, aumentando sus ritmos cardíacos. Nos vamos a ubicar a nivel del ángulo de Lois y en el segundo espacio intercostal lineal. Para este análisis vamos a requerir que se suelte el aire, que el paciente inspire nuevamente y luego lo vuelva a soltar. Después de esta amplia revisión de la semiología del tórax, en la que abrimos pulmón y corazón, podemos decir que la semiología posibilita la consecución del conocimiento del diagnóstico presuntivo, que permitirá un diagnóstico causal, fisiopatológico y finalmente va a integrar a la enfermedad. Con esto quiere decir que si no se realizan las maniobras correctamente, podemos llegar a un mal diagnóstico, ocasionando que nuestro paciente pueda empeorar su situación actual o incluso a llegar hasta la muerte, por lo cual estos conocimientos son de suma importancia a lo largo de nuestra carrera como médicos. Eso sería por el día de hoy. Muchas gracias por ver el video.